Buenos días, jóvenes estudiantes. Tengan ustedes con el quinto grado de secundaria de esta gran institución educativa particular César del distrito de Pangoa. Tengan ustedes nuevamente un buen día. El día de hoy vamos a empezar con una nueva sesión de aprendizaje, pues en el curso de Historia Universal. Bien, jóvenes, el tema anterior hemos visto lo que es el Imperio Romano, ¿verdad? Y el día de hoy pues vamos a ver lo que es las invasiones bárbaras e Imperio Carolingio. Este tema, muchachos, lo vamos a dividir en dos partes. Esta primera parte, lo que es las invasiones bárbaras, y en la siguiente semana, en la segunda parte, vamos a hacer lo que es el Imperio Carolingio. Bien, la invasiones bárbaras está dentro de la Edad Media. Ya, jóvenes estudiantes, en la Edad Antigua pues estaba en lo que eran las principales culturas: Mesopotamia, Egipto, Fenicia, la India, Grecia, Roma, ¿no? Y la Edad Media, o la Edad Antigua mejor dicho, pues termina con la caída del Imperio Romano de Occidente. Bien, jóvenes estudiantes, para recordar un poquito vamos a ver lo que era la división del Imperio Romano, ¿ya? Pues el Imperio Romano tuvo como último emperador que fue a Flavio Teodosio, ¿no? Él fue pues más conocido como Teodosio el Grande, ¿ya? Fue el último emperador del Imperio Romano, en la cual pues unificó al Imperio Romano de Oriente y al Imperio Romano de Occidente. Pues este Teodosio Franco dividió al Imperio Romano en dos, ¿no? En la cual pues tenía dos hijos, Honorio y Arcadio, en la cual iban a heredar estos dos hijos, ¿no? Para que no se peleen para el trono del Imperio Romano, Flavio Teodosio decidió dividir al Imperio Romano en dos, en la cual pues sus hijos no se maten, no se peleen entre sí por el trono. Pues esta división ocurrió en el año 395 después de Cristo, ¿ah? En el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente, que vamos a ver a continuación. El Imperio Romano de Occidente y el Imperio Bizantino o Imperio Romano de Oriente. Veamos el Imperio Romano de Occidente, ¿no? Cuya capital fue Roma, ¿no? Y este Imperio Romano de Oriente fue otorgado pues a su hijo Honorio, ¿no? Y conformado por los pueblos latinos, quienes fueron los fundadores del Imperio Romano de Occidente o del Imperio Romano. Luego tenemos al Imperio Bizantino. Apareció con el nombre de Imperio Romano de Oriente. Su primera capital fue Bizancio, ¿no? Años después lo llamaron Constantinopla, razón por la cual también se le conoce Imperio Bizantino, y la cual fue otorgado a Arcadio, ¿ya? Imperio Bizantino se le llama por la ciudad que es Bizancio, ¿no? Se quedó con el Imperio Bizantino, pues también conocido como el Imperio Romano de Oriente. Bien, jóvenes, acá tenemos un mapa del Imperio Romano dividido en dos, ¿no? Observa que ambos imperios rodean al mar Mediterráneo. Jóvenes estudiantes, nos dice para el año 364 la división del imperio ya era un hecho. Roma dominaba el occidente y Constantinopla el oriente, ¿no? El Imperio Romano de Occidente, lo que ven todo el del color guindo, es el Imperio Romano de Occidente, y lo que es el de color dorado, el Imperio Romano de Oriente. Una vez dividido el Imperio Romano en dos, en Occidente y Oriente, pues este imperio se iba debilitando, ¿no? Y pues tenían enemigos en la cual pues
empezaron a invadir, claro, por eso se llama invasiones bárbaras, a invadir el Imperio Romano, en la cual se iba debilitando poco a poco. Uno de esos enemigos en el Imperio Romano de Occidente eran los germanos, y los otros enemigos en el Imperio Romano de Oriente eran pues los eslavos. Jóvenes estudiantes, luego le dice que los germanos, o llamados bárbaros, ¿ah? ¿Por qué eran bárbaros? Porque lo llamaban bárbaros aquellos pueblos extranjeros que no compartían su cultura, ¿ya? Sus tradiciones del pueblo romano, ¿no? A todo pueblo que no compartía su cultura, sus tradiciones, para ellos, para los romanos, eran bárbaros, ¿ya? Pueblos enemigos de Roma que estaban organizados pues en tribus y vivían de la agricultura y la ganadería. Jóvenes estudiantes, en las invasiones bárbaras va a empezar pues en la Edad Media, ¿no? Cuando pues termina la Edad Antigua con la caída del Imperio Romano de Occidente, ¿no? La población bárbara que formaban pues los reinos bárbaros se establecieron en Europa luego de la caída del Imperio Romano de Occidente. Con la caída de este imperio, muchachos, romano de Occidente en poder de los reinos bárbaros, pues se inició un largo periodo de la historia universal, ¿no? Conocida pues como la Edad Media, ¿ya? Después de la caída del Imperio Romano de Occidente, pues termina lo que es la Edad Antigua, ¿no? Y la Edad Media abarcó desde el año 476 después de Cristo hasta el año 1453 después de Cristo, fecha en que cayó el otro imperio romano de Oriente y poniendo fin pues a la Edad Media. Ya, jóvenes estudiantes, y lo que va a empezar a ser las invasiones bárbaras, ¿no? ¿Por qué eran invasiones? Porque estos invasiones, porque invadían los germanos, ¿no? Invadían los eslavos, invadían al imperio romano. ¿Y por qué eran bárbaros? Porque, como acabamos de decir, no compartían su cultura, sus tradiciones, ¿no? de Roma. Por ellos le llamaban bárbaros, ¿no? Bien, jóvenes estudiantes, luego vamos a tener los reinos bárbaros, ¿ah? En este mapa vamos a conocer los principales reinos bárbaros en la cual invadieron el Imperio Romano. Como primer invasor tenemos pues a los anglosajones, ¿no? Que invadieron lo que es Inglaterra. Ya, jóvenes estudiantes, estos invasores que invadieron se llamaban anglosajones, invadieron Inglaterra. Luego vamos a tener otro invasor que se llama el reino de los francos, ¿no? Que hoy en día es Francia, ¿ya? Reino de los francos es Francia, ¿no, muchachos? Luego tenemos al reino de los suevos. El reino de los suevos es Portugal, ¿ya? Portugal. Luego tenemos al reino de los visigodos. Los reinos de los visigodos es España. Entonces los reinos visigodos provienen de España. Los reinos de los suevos, Portugal. Reino de los francos, Francia. Y reinos anglosajones, lo que es Inglaterra. Acá un dato muy importante, muchachos, en el que más de estos reinos bárbaros va a sobresalir acá el reino de los francos, que lo vamos a ver en el siguiente tema, en el imperio carolingio. Luego tenemos en el norte de África, vamos a los reinos de los vándalos, ¿ya? El reino de los vándalos. Luego tenemos al reino de los ostrogodos en Italia, el reino de los ostrogodos, ¿no? Luego tenemos
al reino de los lombardos en el sur de Alemania. Y por último tenemos a los reinos de los sajones, que es Alemania. Todos estos círculos rojitos que vemos en el mapa son invasiones germanos, jóvenes estudiantes, son invasiones germanas que invadieron el Imperio Romano. Luego otro de los invasores son los eslavos, ¿ya? Los eslavos, que fueron los reinos turingios, el reino de los gépidos, el reino de los ávaros y los búlgaros, ¿ya? Fueron los dos principales invasores que sobresalieron, invadieron el Imperio Romano de Oriente y el Imperio Romano de Occidente. En este mapita vamos a ver lo que es. En el siguiente mapa vamos a ver los pueblos bárbaros. Jóvenes estudiantes, los pueblos bárbaros, pues tenemos a los germanos, occidentales, orientales, los anglos, que son occidentales, lombardos, francos, los francos que van a sobresalir más, que la vamos a ver en la siguiente clase. Este cuadrito, este mapa conceptual, muchachos, va a ir en el cuaderno. Les voy a enviar al WhatsApp este mapa conceptual para que ustedes puedan copiar en el cuaderno. Jóvenes estudiantes, luego tenemos a los francos, alemanes, a los sajones. En los orientales tenemos lo que es los ostrogodos, visigodos, los eslavos, invasores, pues a los eslovenos, los búlgaros, los croatas, ¿no? Y de las estepas, pues eran los hunos, magiares, aramanos y ávaros. Muy bien, jóvenes estudiantes, esto ha sido el tema del día de hoy, espero lo hayan comprendido y nos vemos en la siguiente semana. Que tengan ustedes un buen día y a cuidarse.